Invité a mi hijo y a su esposa a cenar en Navidad, el mismo día en que me abandonaron, y se fueron a comer a casa de la madre de ella. Debí haberlo sabido. Tal vez sí lo supe, tal vez. Simplemente no quise creerlo. Era mi primera Navidad sin Ernesto Medina. Murió en marzo. Tenía 74 años. Buen corazón, pulmones terribles. Dijeron que se fue rápido, en paz. Pero no hay nada de paz en volver a una casa silenciosa después de 50 años de matrimonio. Nada de paz en despertar cada mañana con silencio. Así que este año hice un plan. Decidí que yo sería la anfitriona de la cena de Navidad, algo pequeño. Mi hijo, Miguel, y su esposa, Valeria. Solo ellos. Nada de grandes alborotos. Simplemente no quería estar sola. Pasé 2 días cocinando, no calentando comida, cocinando de verdad. Preparé el relleno de pan de maíz de Ernesto desde cero, jamón glaseado con azúcar morena y rodajas de piña, puré de papa batido con crema y mantequilla, tal como a Miguel le gustaba cuando era niño, pay de nuez, té dulce, panecillos y una cazuela de ejotes que me tomó 2 intentos dejar bien. Incluso horneé galletas, sabiendo que Valeria finge que no come dulces, pero siempre se roba una. La casa olía a hogar. No había sentido eso en meses. También compré un árbol de verdad, no uno de esos con luces integradas que se guardan en la cochera, uno natural, de pino. Me costó casi 2,000 pesos, pero no me importó. Ernesto habría dicho que era un gasto innecesario, pero siempre sonreía cuando lo veía brillar. Colgué todos los adornos antiguos. Nuestra foto de boda, en el pequeño marco rojo, la estrella de macarrones que Miguel hizo en segundo de primaria, el cardenal de vidrio que se rompió y volvimos a pegar en el 92. Y me puse el vestido rojo, que Ernesto siempre decía que me hacía ver hermosa, el de los botones de perla. No lo había usado en años, pero necesitaba sentirme como yo misma. Me arreglé el cabello como a él le gustaba y me puse un poco de lápiz labial. Incluso saqué la vajilla fina que solo usábamos en Día de Acción de Gracias. La cena era a las 3 de la tarde. Puse la mesa al mediodía. Para la 1, todo estaba listo. El jamón reposando, los panecillos cubiertos con papel aluminio, el té enfriándose en el refrigerador. Encendí las velas y puse música. La casa parecía sacada de una revista. Y por primera vez en meses me sentí orgullosa, emocionada, nerviosa incluso. A las 2:30 le mandé un mensaje a Miguel. Solo un "nos vemos pronto". No hubo respuesta. A las 3 me senté junto a la ventana. A las 3:15 empecé a revisar el teléfono. Tal vez el tráfico. Tal vez Valeria tardó en arreglarse. A las 3:30 la comida empezó a enfriarse. Volví a meter los panecillos al horno y bajé el volumen de la música. Nada. Ni llamada, ni mensaje. A las 3:45 sonó el timbre. El corazón me dio un salto. Me alicé el vestido y corrí hacia la puerta. Pero no eran ellos. Era un repartidor. Un muchacho universitario con una chamarra ligera, sosteniendo un sobre manila. «Entrega para la señora Jusara Medina», dijo. Sí, respondí, confundida. Me lo entregó y se fue sin decir una palabra. Me quedé ahí, en el porche, con el viento colándose por las mangas del vestido, mirando el sobre en mis manos. Dentro había una nota escrita con la letra ordenada y redondeada de Valeria. Jusara, lo sentimos mucho. Decidimos pasar la Navidad en casa de mi mamá este año. Fue un cambio de último momento. Esperamos que lo entiendas. Con cariño, Valeria. Sin explicación. Sin disculpa real. Sin un "lo reprogramamos". Solo eso. Como si ya lo hubieran planeado. Yo lo sabía. El silencio. Las respuestas vagas sobre los horarios, la manera en que Miguel no había llamado en toda la semana. No se olvidaron, eligieron no venir. Yo estaba de pie en mi cocina perfecta, con la comida aún tibia sobre la estufa, las velas parpadeando a punto de apagarse, la mesa puesta para 3 personas, y entonces entendí que había estado esperando algo que nunca iba a suceder. Me serví un vaso de té y me senté en la cabecera de la mesa. Miré los 2 platos vacíos frente a mí e intenté comer, pero la garganta no me dejó tragar. Me quedé viendo el jamón que había bañado con su jugo, el pay que dejé enfriar, el relleno que preparé con mis propias manos. Nada de eso importaba ya.
La casa volvió a sentirse fría, sin importar lo caliente que estuviera el horno. Apagué la música, soplé las velas, guardé la comida en recipientes y los metí al refrigerador. Todo, excepto el pie. Ese lo dejé intacto sobre la encimera. El teléfono nunca sonó. Ni mensajes, ni fotos, ni un feliz Navidad. Más tarde esa noche, abrí Facebook. La madre de Valeria había publicado una foto. Su comedor, la mesa llena, copas de vino, platos a medio terminar. Miguel estaba sentado junto a Valeria, tomándole la mano, sonriendo. No comenté. No le di me gusta. Solo me quedé mirando la pantalla y pensé, no solo se olvidaron, me dejaron fuera a propósito. Y fue entonces cuando supe que algo había cambiado. Tal vez, no solo este año. Tal vez llevaba mucho tiempo cambiando, y yo simplemente no quise verlo. Pero ahora sí lo veía, y ya no iba a ignorarlo. Si alguna vez te has sentido olvidado por las personas que más amas, suscríbete. No por mí. Hazlo por cada persona que está sentada frente a una mesa en silencio, preguntándose cuándo fue que el amor se volvió tan callado. Y si no sientes la necesidad de suscribirte, al menos dínoslo en los comentarios. ¿Por qué no? Yo estaré leyendo cada palabra. Esa noche no pude dormir. Me senté en la sala con las luces del árbol todavía encendidas, solo yo y esa casa en silencio. La silla donde Ernesto solía sentarse estaba justo frente a mí. Antes me quejaba de que siempre se quedaba dormido ahí después de cenar, roncando durante las películas navideñas. Ahora daría cualquier cosa por volver a escuchar ese sonido. Pensé en las Navidades cuando Miguel era pequeño. Ernesto colgaba las luces del porche mientras yo horneaba galletas de azúcar en la cocina. Miguel corría por la casa en pijama, más emocionado por el papel de regalo que por los juguetes. Ernesto siempre insistía en leer. La noche antes de Navidad junto a la chimenea. Sostenía el libro con una mano y con la otra sentaba a Miguel sobre sus piernas. Esa silla era de Ernesto. Pero en Nochebuena siempre cabían los dos. Teníamos nuestras tradiciones. Yo preparaba un gran desayuno la mañana de Navidad. Huevos, salchichas, rollos de canela. Ernesto se robaba un pedazo de pie antes de la comida y yo fingía no darme cuenta. El día siempre terminaba con nosotros sentados en el sofá, cansados y felices, viendo las mismas películas navideñas de siempre, las que ya habíamos visto 100 veces. Pero después de que Miguel se casó, las cosas empezaron a cambiar. La primera Navidad que estuvieron casados, Valeria dijo que la pasarían con sus padres. Lo entendí. Los recién casados quieren crear nuevos recuerdos. Les dije que haríamos algo la semana siguiente. Luego, al año siguiente, fue lo mismo. Vamos otra vez con la familia de Valeria. Me dije a mí misma que era solo una etapa. Eran jóvenes, estaban ocupados, equilibrando trabajo y viajes. No quería ser una de esas madres que hacen todo sobre ellas mismas. Aún así, cada año parecía que yo me convertía más en un plan de respaldo. Cuando venían, siempre era con prisa. No podemos quedarnos mucho. Tenemos que irnos antes de que se ponga pesado el tráfico. Valeria nunca ayudaba en la cocina. Se sentaba con el teléfono, desplazando la pantalla o atendiendo llamadas mientras yo cocinaba. Miguel intentaba aparentar que ayudaba, pero estaba pegado a su lado, esperando la señal de ella para irse. El año pasado, llegaron 2 horas tarde, ya llenos de haber comido en casa de su madre. Picaron la comida, elogiaron todo lo justo para ser educados y se fueron antes del postre. Aún así, yo seguí intentando. Pensé que si lo hacía lo suficientemente bonito, cálido, familiar, regresarían. Que tal vez, al ver lo que se estaban perdiendo, recordarían cómo se sentía antes. Pero este año fue diferente. Yo estaba sola. Ernesto ya no estaba. Y por primera vez, ni siquiera se molestaron en aparecer. Ni siquiera llamaron. Me quedé sentada preguntándome qué había hecho mal. ¿Insistí demasiado? ¿Los hice sentir culpables? ¿Hablé demasiado de Ernesto y volví la casa pesada? ¿O tal vez ya no era lo suficientemente moderna? Tal vez hablaba demasiado de cómo eran las cosas antes. Tal vez a Valeria no le gustaba que siguiera colgada la vieja bata de franela de Ernesto en el gancho junto a la puerta, o que todavía usara el teléfono fijo. No lo sé. Tomé mi tableta y empecé a deslizar en Facebook. No suelo revisar la página de la madre de Valeria,
pero esa noche sí lo hice. Ahí estaban. Todas sonrisas, mesa larga, mantel blanco, platos brillantes, velas encendidas. Valeria con un suéter verde, sosteniendo una copa de vino tinto. Miguel a su lado, riéndose de algo que alguien dijo. Su madre había escrito: tan agradecida por una casa llena de familia esta Navidad. Incluso había un texto bajo una de las fotos. Agradecidos por otro año más, rodeados de amor. Dolió más de lo que esperaba. No porque ellos estuvieran felices, sino porque ni siquiera pensaron en mí cuando escribieron eso. Miré la hora. 9:41 de la noche. Todavía nada de Miguel. Ni siquiera un mensaje para decir Feliz Navidad. Pensé que tal vez escribiría cuando las cosas se calmaran. Siempre lo hacía, incluso en la universidad, incluso cuando estaba fuera del país por trabajo. Pero ahora, silencio. Miré alrededor de la sala. Los calcetines navideños seguían colgados en la chimenea. Uno para mí, uno para Ernesto, uno para Miguel. Todavía no los había quitado. No sé por qué. Tal vez pensé que verlos ahí mantendría la sensación de normalidad. Pero nada se sentía normal. La casa no solo estaba en silencio, estaba hueca, como si algo le hubiera sido arrancado. No solo Ernesto, no solo el ruido, también la conexión, la sensación de que yo pertenecía a la vida de alguien. Caminé hasta el comedor y empecé a levantar los platos. La comida ya estaba fría. Guardé todo en recipientes, cada bocado intacto. Envolví el pie y lo metí al refrigerador. No quería verlo sobre la encimera por la mañana. Mientras limpiaba la mesa, volví a mirar la silla de Ernesto. Recordé el año en que Miguel le regaló una botella de whisky y dijo: «Papá se merece algo especial esta Navidad». Recordé a Ernesto con los ojos humedecidos. No era un hombre emotivo, pero ese momento lo tocó. Y ahora, apenas unos años después, su propio hijo ni siquiera levantó el teléfono. Más tarde esa noche, me senté en la orilla de la cama, todavía con el vestido rojo puesto. El peinado ya se me estaba deshaciendo, y el rímel que me había aplicado con tanto cuidado esa tarde estaba corrido. Tenía 72 años, y de alguna manera, en el transcurso de una sola festividad, me sentí más vieja que nunca. Esa noche me acosté con las luces apagadas, la vieja bata de Ernesto doblada a mi lado, y me di cuenta de algo que no había querido admitir, ni siquiera ante mí misma. Miguel había empezado a soltarme desde hacía mucho tiempo. Yo simplemente no lo había notado hasta ahora. No solo me abandonaron, se aseguraron de que yo lo viera. Si eso no duele, no sé qué lo haría. Si crees que nadie merece ser tratado así, suscríbete. Si no, entonces comenta y dime, ¿por qué alguien debería ver a su familia reír desde una pantalla en lugar de desde su propia sala? A la mañana siguiente desperté más temprano de lo habitual. En realidad no había dormido, solo estuve ahí, pensando. Las luces del árbol seguían encendidas en la sala, no las había apagado la noche anterior. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. No me molesté en preparar café de inmediato. Me puse un suéter y salí al exterior. El patio seguía húmedo por la escarcha de la madrugada. Me abracé a mí misma y caminé por el sendero de piedra hacia el jardín. Ernesto siempre decía que caminar por el patio a primera hora de la mañana le ayudaba a pensar. Antes no lo entendía. Ahora sí. Pasé junto a los bancales elevados que cuidábamos juntos, junto al banco viejo que necesitaba lijarse, y me detuve frente al comedero de pájaros colgado del árbol. No estaba segura de por qué, tal vez por costumbre. Ernesto lo rellenaba todos los sábados, como un reloj, y entonces lo vi. Había un sobre escondido justo detrás del comedero, atorado entre el poste y el pequeño techo de madera. Estaba cerrado, pero polvoso en las orillas, como si llevara ahí bastante tiempo. Lo descolgué con cuidado. La letra fue lo que me dejó helada. Era la escritura inclinada de Ernesto, un poco temblorosa, pero todavía ordenada. Pasé los dedos sobre mi nombre, solo Jusara. Sin apellido, sin dirección, igual que como firmaba mis tarjetas de cumpleaños. En una esquina del sobre había una fecha. 11 meses atrás, una semana antes de que muriera. Me quedé ahí un momento, sosteniéndolo. Ya dentro de la casa, me senté en la mesa de la cocina y lo miré un rato. No estaba segura de estar lista para leerlo,
pero aún así lo abrí. Su letra llenaba una sola hoja, sin saludo, sin rodeos. Si estás leyendo esto, algo pasó que yo esperaba que no ocurriera. Ve a mi escritorio, al cajón de arriba. Hay más. Eso fue todo. Me levanté de golpe y fui directo al estudio. El viejo escritorio de Ernesto estaba tal como lo dejó. Las plumas alineadas, la calculadora junto a un bloc con números garabateados en el margen. Abrí el cajón superior. Ahí, pegado al fondo del panel interior, había otro sobre, más grueso. Había doblado los bordes para sellarlo bien y un clip sujetaba una pequeña llave dorada. Dentro del sobre había una nota doblada y un documento impreso. Pero fue la nota lo primero que leí. Jusara, si Miguel alguna vez te cierra la puerta, esto tendrá sentido. Encontrarás todo lo que necesitas saber en el lugar que abre esta llave. Es tuyo. Siempre lo fue. Solo que no lo sabías. Eso era todo. Me quedé ahí, la llave en una mano, la carta en la otra, sintiendo el peso de algo que todavía no entendía. Él planeó esto. Ernesto, con su forma silenciosa y su voz tranquila, había dejado algo atrás, algo que no confiaba en que nuestro hijo protegiera. Respiré hondo y volví a mirar el papel doblado que venía con la llave. Era una escritura, con apariencia legal, con mi nombre. Leí la dirección 2 veces para estar segura. Era un lugar cerca de Valle de Bravo, a unos 45 minutos de nuestra casa. No reconocí la calle. Ernesto nunca me había mencionado ninguna otra propiedad. Yo pensaba que teníamos una sola casa, la casa donde vivíamos. Saqué el teléfono y escribí la dirección en el mapa. Apareció como una cabaña en un camino tranquilo, cerca del bosque y las montañas. Sin fotos, sin anuncios, solo un punto rojo en la pantalla. Me quedé sentada mucho tiempo tratando de entenderlo todo. ¿Por qué Ernesto me ocultaría un lugar así? ¿Por qué dejar una llave? ¿Y por qué ahora? Pero la nota seguía resonando en mi mente. Si Miguel alguna vez te cierra la puerta, él lo sabía. Vio que venía. Tal vez no esta Navidad exacta, tal vez no la nota de Valeria en mi puerta, pero algo. Sabía algo de Miguel que yo no quería admitir, que podía volverse frío, que podía olvidar de dónde venía. Ernesto siempre fue más reservado con esas cosas. Yo era la que creía en dar segundas oportunidades. Terceras también. Ernesto llevaba cuentas, mentales y escritas. Tomé la llave y la giré entre los dedos. Bordes suaves. El latón se veía viejo, pero todavía funcionaba bien. Fuera cual fuera la puerta que abriera, Ernesto quería que la encontrara cuando necesitara respuestas. Y las necesitaba ahora. Miré la foto en el librero, la de Ernesto, Miguel y yo, el día que Miguel se graduó de la universidad. Ernesto tenía la mano sobre el hombro de Miguel. Yo estaba tomada del brazo de Ernesto. Los tres sonreíamos, pero incluso ahora podía notarlo. Los ojos de Ernesto no estaban en la cámara, estaban en Miguel, observándolo. Esa noche preparé una bolsa pequeña, algo de ropa, una linterna, un par extra de zapatos. No sabía a qué me estaba dirigiendo, pero algo dentro de mí me decía que no debía esperar. Lo que Ernesto había dejado atrás estaba ahí, esperando, y yo ya estaba lista para encontrarlo. Cuando cerré el cierre de la bolsa, vi el vestido rojo que había usado el día anterior, aún colgado en el respaldo de la silla. Ahora se veía distinto, ya no como un recuerdo festivo, sino como un recordatorio de lo que faltaba, de quién solía ser cuando creía que la familia siempre estaría ahí. Ernesto llevaba casi 1 año de haberse ido, pero de alguna manera sentí como si acabara de hablarme por primera vez en meses, y yo por fin estaba lista para escuchar. Salí poco después del amanecer. Hacía frío, pero los caminos estaban despejados. Llevé un termo con café y un sándwich de crema de cacahuate, por si me daba hambre. Así era como Ernesto siempre se preparaba para los viajes, incluso los cortos. Lleva más de lo que crees necesitar. Por si acaso, solía decir. El GPS marcaba 46 minutos hasta la dirección, cerca de Valle de Bravo. Conduje entre colinas suaves y árboles de invierno. Pasé gasolineras donde me había detenido a lo largo de los años, pero cuando me acerqué, no reconocí el camino. Estaba oculto detrás de una pequeña ferretería,
y luego seguía por un sendero de grava sin señalamientos. Tuve que reducir la velocidad y revisar los números 2 veces antes de encontrarlo. Ahí estaba, una vieja casa de campo blanca, con postigos azules y un porche de piedra. Nada lujoso, tampoco descuidado, solo silencioso, como si estuviera esperando a alguien. Me estacioné en la entrada de grava. Los escalones delanteros crujieron cuando subí. Metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué la llave. Entró en la cerradura como si siempre hubiera pertenecido ahí. Cuando la puerta hizo clic al abrirse, algo dentro de mí se movió, como cuando un recuerdo que no sabías que tenías vuelve de golpe. Entré y cerré la puerta detrás de mí. El aire estaba tibio, como si alguien hubiera estado ahí recientemente. Todo estaba limpio, no impecable, pero cuidado. Había un pequeño recibidor con una banca de madera, botas acomodadas con orden a un lado y un perchero con una de las viejas chamarras de Ernesto colgada ahí. Di unos pasos hacia la sala y entonces vi las fotos. Sobre la repisa de la chimenea había marcos con imágenes. Una de Ernesto y yo en la playa, otra de nuestro aniversario número 35, y una que no había visto antes. Ernesto sentado en una mecedora en ese mismo porche, sosteniendo una taza de café. Miré alrededor y me di cuenta de que todos los muebles coincidían con nuestro gusto. No eran juegos comprados, sino piezas que Ernesto había restaurado con los años. La lámpara con la pequeña mancha en la pantalla, la colcha del antiguo cuarto de visitas. Era como si alguien hubiera tomado pedazos de nuestra vida y los hubiera colocado en esa casa. Había una nota doblada sobre la mesa de centro. Me senté despacio y la abrí. Esto es tuyo por si algún día olvidan quién eres. Ernesto. Eso era todo. Sin explicación, sin fecha. Dejé la nota y volví a mirar alrededor. Cada detalle se sentía familiar, aunque nunca había pisado esa casa antes. Las cortinas eran del mismo patrón que usé en nuestra primera casa. El librero tenía el mismo orden de títulos que Ernesto mantenía en casa. No era solo una casa, era una versión de respaldo de nuestra vida, una que él había creado sin decírmelo. Me levanté y caminé hacia la cocina. La despensa estaba surtida. Verduras enlatadas, pasta en cajas, frascos de crema de cacahuate, bolsas de arroz, nada caducado. El refrigerador estaba desconectado, pero limpio. Incluso había una lista del súper pegada en el interior de la alacena, escrita con su letra. Lo básico: café, pan, huevos, azúcar. La mesa del rincón tenía 2 sillas, un mantel individual a cada lado. Parecía que había planeado que estuviéramos los dos ahí. Abrí los cajones. Todo estaba etiquetado: tazas medidoras, trapos de cocina, baterías de repuesto, como si supiera que alguien los abriría por primera vez. Caminé por el pasillo y miré dentro de las habitaciones. Una tenía una colcha sobre la cama, doblada con cuidado, una lámpara pequeña, nada de polvo. La otra habitación estaba vacía, excepto por unas cajas apiladas en una esquina. Algunas decían, cosas de Jusara. No las abrí. Aún no sabía si estaba lista. De vuelta en la sala, me senté en el sofá y me quedé mirando la chimenea. Ernesto había hecho todo esto por mí. No solo por si algo pasaba, sino por si las personas más cercanas a mí olvidaban cómo tratarme. Él lo había visto venir. El cambio lento. La forma en que Miguel dejó de llamar con regularidad. La manera en que Valeria se adueñó de las fiestas. Y cómo yo seguía poniendo excusas por los dos. Él lo sabía. Y en lugar de decir algo que pudiera romper a la familia, me construyó una red de seguridad, una que ni siquiera sabía que tenía hasta ahora. Volví a tomar la nota. Esto es tuyo, por si algún día olvidan quién eres. La segunda vez me golpeó distinto. No hablaba solo de una casa. Hablaba de mí, de mi valor, de mi identidad, de la persona que era antes de empezar a hacerme pequeña para mantener la paz, antes de dejar de decir lo que realmente sentía. Esta casa, esta pequeña casa de campo, era su manera de recordarme que yo seguía siendo alguien por quien valía la pena presentarse. Preparé té en la cocina usando la tetera sobre la estufa. Encontré una lata de manzanilla en la alacena. Me senté junto a la ventana con mi taza y simplemente miré hacia el patio. Había una casita para pájaros al fondo,
Otro banco cerca de un pedazo de pasto seco que tal vez en primavera había sido un jardín de flores. Estaba en silencio, pero no vacío. Casi podía escucharlo decir: no es mucho, pero es nuestro. Me quedé ahí gran parte de la mañana, caminando por cada habitación, permitiéndome sentir cada rincón. No lloré. Pensé que lo haría, pero no. Había algo tranquilizador en saber que él había pensado tan lejos, que había hecho un plan, no por miedo, sino por amor. Y la parte más extraña era que Miguel no sabía que ese lugar existía, lo que significaba que no podía quitármelo, no podía venderlo, no podía controlarlo, no podía decir que necesitaba administración, ni convencerme de reducir mi vida. Esto estaba fuera de su alcance. Era mío, solo mío. Volví a mirar la sala, las fotos, la silla, el abrigo junto a la puerta, y por primera vez en casi un año, no me sentí olvidada. Me sentí encontrada. 3 días después de haber visitado la casa de campo, recibí una llamada. Estuve a punto de no contestar. Normalmente no respondo números que no reconozco, pero algo me dijo que aceptara. ¿La señora Jusara?, preguntó un hombre. Jusara Medina. Formal, pero no frío. Sí, con ella habla. Mi nombre es Gerardo Benítez. Fui el contador de su esposo. Me senté. Espero no llamarla en mal momento, dijo. He querido comunicarme, pero no estaba seguro de si este era el momento adecuado. Le dije que estaba bien. La verdad era que ya no sabía cuál era el momento adecuado. Verá, continuó. Ernesto dejó instrucciones específicas con respecto a su fideicomiso. Yo solo debía contactarla si algo cambiaba, si algo no se sentía del todo bien con la familia. Hizo una pausa, como tanteando el terreno. Por lo que entiendo, ha habido un cambio en cómo se sienten las cosas. Miré el sobre rojo sobre la mesa, el que Valeria había enviado con el mensajero el día de Navidad. Sí, dije en voz baja. Supongo que sí. Creo que es momento de que usted y yo nos sentemos a hablar. Dijo que había información que mi esposo quería que yo tuviera si las circunstancias cambiaban, como él temía que podían hacerlo. No mencionó el nombre de Miguel. No hacía falta. Nos reunimos al día siguiente en una oficina modesta al sur de Toluca. Estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo, con una panadería en la planta baja, de esos lugares por los que pasas decenas de veces sin notarlos. El señor Benítez era mayor de lo que yo esperaba, de unos 60 y tantos años, cabello gris bien recortado y ojos amables detrás de unos lentes sencillos. Me estrechó la mano con firmeza y me condujo a una sala llena de archiveros y fotografías antiguas de senderos de montaña y faros. Cuando nos sentamos, sacó una carpeta negra delgada. Antes de comenzar dijo: «Quiero decirle algo. Su esposo era un hombre muy inteligente y muy cuidadoso». Asentí. Siempre tenía un plan de respaldo. «Exactamente», respondió Benítez. Ernesto mantuvo la mayor parte de sus finanzas de forma sencilla, pero hace 5 años movió discretamente una parte de sus ahorros para el retiro a un fideicomiso separado, a su nombre únicamente, totalmente privado. No aparece en el portafolio familiar. Parpadeé. No sabía nada de eso. Él no quería que lo supiera. No hasta que fuera necesario. Abrió la carpeta y la giró hacia mí. Aquí hay un poco más de 650,000 pesos, administrados de forma conservadora, sin tocar desde que lo creó. Me quedé mirando la hoja. Mi nombre estaba claramente impreso en la parte superior. 5 titulares, sin sucesores. Él lo llamaba el fondo, por si acaso, dijo el señor Benítez. Dijo que si alguna vez le pasaba algo y usted se sentía presionada o apartada, tendría dónde sostenerse. Sentí las manos frías. No tenía idea. Él asintió. Ese era el punto. No quería que nadie la convenciera de desprenderse de eso antes de que usted estuviera lista. Ni siquiera él. Me recosté en la silla. ¿Por qué pensaría que yo necesitaría protección? El señor Benítez me miró con cuidado y luego sacó otro documento. Por esto dijo, era un resumen corto, un historial de solicitudes financieras a lo largo de la última década. 3 resaltaban de inmediato. Todas de Miguel. Su hijo acudió a Ernesto en busca de ayuda, explicó. La primera vez fue en 2014. Dijo que quería abrir un negocio de remodelación de casas. Ernesto le dio 25,000 pesos como regalo. Eso no me sorprendió.
Recordé a Ernesto mencionándolo años atrás. Miguel incluso había enviado una tarjeta de agradecimiento. Hasta llevó flores. Luego, en 2016, pidió otra vez. Esta vez, 75,000 pesos. ¿Y? Pregunté. Ernesto dijo que no. Levanté las cejas. Miguel nunca me contó eso. El señor Benítez sacó otro papel. Ernesto volvió a decir que no en 2019. Misma petición. Distinto argumento. Esta vez era el sueño de Valeria de comprar y revender casas. Ernesto volvió a negarse. ¿Alguna vez se enteraron del fideicomiso? No respondió, pero lo presionaron mucho durante ese último año. Llamadas frecuentes, correos electrónicos. Ernesto me mostró algunos. Me entregó copias. Las leí despacio. Una decía: solo queremos que mamá esté bien cuidada, pero necesitamos más control si vamos a ayudar a administrar las cosas. Otra decía: no podemos hacer planes a largo plazo si todo sigue a nombre de mamá. Ahí estaba, escondido detrás de palabras amables, educadas en la superficie. Pero cada línea pedía lo mismo: poder. El señor Benítez me dejó leer en silencio. Cuando terminé, dijo: hay algo más. Tomó otro documento. Esto es de 2018. El banco lo marcó. El papel era una copia de un cheque cobrado en efectivo. Tenía mi firma, o algo que se parecía a ella. Fue un retiro por 15,000 pesos, explicó. De su cuenta conjunta, marcado para mejoras de la casa. La firma era muy parecida, pero no exacta. Ernesto lo notó. Lo mandó a revisar. Miré más de cerca. Era mi nombre. Sin duda, pero no era mi letra. Yo nunca firmé esto, dije. Lo sé, respondió. Ernesto guardó silencio porque no quería acusar a nadie sin pruebas, pero después de investigar un poco más, encontró el rastro. El cheque fue entregado a un contratista en Metepec para una propiedad de renta que Valeria estaba administrando. Se me secó la boca. Habían falsificado mi firma. El señor Benítez asintió. Ernesto los enfrentó en privado. Valeria lo negó. Miguel dijo que debía tratarse de un error, pero Ernesto me contó que después de ese día empezó a separar más los bienes. No sabía qué decir. Lamento que esté enterándose de todo así, dijo con suavidad, pero su esposo quería que usted conociera el panorama completo. Vio las señales con claridad, y estaban esperando a que mi nombre desapareciera, susurré. Él asintió. Ernesto lo creía así. Sus palabras exactas fueron: no están planeando su futuro, están planeando alrededor de él. Me quedé un rato con la carpeta sobre el regazo. Ahora todo tenía sentido. Las visitas apresuradas, la forma en que Valeria siempre preguntaba por papeles, la manera en que Miguel rondaba el tema del dinero, sin preguntarme nunca directamente, pero siempre sacándolo a relucir. El señor Benítez se inclinó hacia adelante. El fideicomiso es suyo, señora Jusara. Nadie más puede tocarlo, y hay algo más en camino. Ernesto dejó instrucciones para transferir fondos de una cuenta pequeña que mantenía bajo una empresa. Dijo que se movieran si esta reunión llegaba a ocurrir. Lo miré. ¿Cuánto? Otros 1,400,000 pesos, aproximadamente, respondió. Negué con la cabeza. Nunca me lo dijo. No dijo, y no quería hacerlo. Quería que usted se sintiera segura sin tener que pedirlo. Esto se trataba de darle opciones. Sentí que la garganta se me cerraba. Se puso de pie y me entregó la carpeta. Todo lo que necesita está aquí. Yo le ayudaré con el papeleo. Cuando esté lista. No hay prisa. Al salir de su oficina, el frío me golpeó de lleno. Me quedé un momento afuera, respirando el aire de invierno. Toda mi vida acababa de cambiar otra vez. Ernesto llevaba casi un año de haberse ido, pero seguía aquí, a su manera silenciosa, cuidándome, un paso adelante, y ahora veía lo que él vio. No estaba loca por sentirme apartada, no me lo estaba imaginando. Tenían planes que no me incluían, pero ahora yo tenía uno propio. Si tu propio hijo alguna vez intentara borrarte de tu futuro, ¿no querrías que alguien se preocupara por ti? Suscríbete si crees que las madres merecen algo mejor. Y si piensas que estoy exagerando, dímelo en los comentarios. Adelante. Quiero leerte. Regresé de la oficina del señor Benítez justo antes del atardecer.
El cielo estaba gris opaco y todo se sentía en silencio. De esos días fríos en los que el aire te muerde las mejillas, antes incluso de llegar a la puerta. Me estacioné en la entrada y tomé mi bolsa del asiento. Ni siquiera había llegado al porche cuando noté un auto familiar estacionado al otro lado de la calle. El de Miguel. Me quedé ahí un segundo, observándolo, el motor encendido, las luces prendidas, y en el asiento del copiloto, Valeria. Miraba su teléfono como si ni siquiera hubiera notado que yo había llegado. Subí los escalones, giré la llave y entré al calor de mi casa. Antes de poder quitarme el abrigo, escuché pasos detrás de mí. Mamá. Me giré. Miguel estaba en el porche. No sonrió. Metió las manos en los bolsillos de la chamarra y parecía forzarse a verse tranquilo. Tenemos que hablar. Asentí y dejé la puerta abierta, pero solo lo suficiente. No entró. Sé que lo de Navidad estuvo mal, empezó. Muy mal. No dije nada. Solo esperé. Se movió incómodo. Valeria pensó que sería más fácil pasarla con su mamá este año. Las cosas se complicaron. Y no queríamos herir sentimientos. Se frotó el cuello, como si las palabras le picaran al salir. Pudiste haber llamado, dije. Lo sé. Debí hacerlo. Eso fue mi culpa. Otra pausa. Podía escuchar el auto aún encendido detrás de él. Valeria no se había bajado. Miguel miró al suelo y luego volvió a alzar la vista. En realidad quería preguntarte algo. Ahí viene, pensé. Sobre las cosas de papá, dijo. Las cuentas viejas. He estado revisando algunos archivos que dejó en el garaje y pensé que si necesitabas ayuda para ordenar algo, lo financiero, algunos papeles, yo podría ayudarte. Lo miré fijamente. En ese momento se parecía mucho a Ernesto. La misma línea de la frente, los mismos ojos. Pero esa expresión, ese tono, no eran de Ernesto. Eran otra cosa. ¿Qué te hizo pensar que necesito ayuda?, pregunté. Parpadeó. Bueno, has estado callada y nos hemos preocupado. Me recargué en el marco de la puerta. No has llamado en 3 semanas. Lo sé. Pero todo ha estado muy agitado. Valeria ha estado tratando de levantar el negocio. Y estamos viendo lo de refinanciar la casa. ¿Te refieres a la casa de renta en Metepec? Se quedó congelado. Vi cómo le cayó el golpe. No esperaba que yo lo supiera. ¿Cómo? No te preocupes por cómo dije. Solo respóndeme una cosa. Me miró, esperando. ¿Sabías que ella falsificó mi firma en ese cheque? Apartó la mirada. Eso fue respuesta suficiente. Dejé que el silencio se quedara ahí un momento, y luego di un paso atrás, y abrí la puerta un poco más. No para invitarlo a entrar, sino para que mis siguientes palabras quedaran claras. No estabas viniendo a ver cómo estaba, dije. Estabas viniendo a ver qué tengo. Mamá, no me interrumpas. Cerró la boca. Sé lo del fideicomiso. Sé de las cuentas que papá movió. Sé de las solicitudes que hiciste, las que él rechazó. Se veía como un niño atrapado con la mano en el frasco de galletas. Solo que esta vez no eran galletas. Era mi futuro. ¿Crees que no sé reconocer cuando alguien finge amabilidad solo para ver qué puede sacar? Él dio un paso al frente. No es así, dijo. Solo queríamos asegurarnos de que todo fuera manejable. ¿Manejable para quién?, pregunté. ¿Para ti? Has pasado por mucho y decidiste que ahora era buen momento para intervenir y tomar el control. No respondió. Miré más allá de él, hacia el auto. Valeria seguía sin moverse. ¿Ella no va a entrar?, pregunté. Negó con la cabeza. Pensó que sería mejor que hablara contigo a solas. Probablemente le preocupa que digas demasiado. Mamá, estás pensando de más. No respondí. Por fin estoy pensando con claridad. Volvió a moverse, incómodo. No necesito ayuda para manejar nada, dije. Tengo todo lo que necesito. Ernesto se aseguró de eso. Apretó la mandíbula. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien, dijo. Más suave ahora. Asentí. Lo estoy. Por primera vez en mucho tiempo. Se quedó ahí, sin saber qué decir. El frío empezó a colarse por la puerta. Vete a casa, Miguel, dije. Dile a Valeria que le mando saludos. Abrió la boca como si quisiera responder, pero se contuvo. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y regresó al auto. Lo vi subir.
Vi a Valeria inclinarse para decirle algo. El coche salió en reversa, se detuvo un segundo al final de la entrada y luego se fue. Cerré la puerta. La casa seguía tibia. Las ventanas se habían empañado un poco por el frío de afuera y el calor de adentro. Limpié un vidrio con la manga y vi desaparecer el auto calle abajo. No vinieron a arreglar nada. Vinieron a tantear el terreno, a ver qué sabía yo, a medir a qué todavía podían acceder. Y ahora sabían que no iba a entregar nada. No iba a hacerme pequeña ni a disculparme por no estar lista para olvidar lo que habían hecho. Ernesto vio esto venir. No me dejó la casa de campo solo por paz y silencio. Me la dejó para recordarme quién era. Y ahora estaba empezando a recordarlo. 2 mañanas después, sonó el teléfono. Eran apenas pasadas las 7 de la mañana y apenas había servido el café. Por un momento estuve a punto de no contestar. Luego vi el nombre en la pantalla. Adela Morales. Respondí de inmediato. «Buenos días», Dela dije. Ella ni siquiera saludó. «Husara, ¿ya te enteraste de lo que Valeria está planeando?» El corazón me dio un brinco. «¿De qué estás hablando?» Le está diciendo a la gente principalmente de su lado, «Claro que no estás bien, que quizá necesitas que alguien intervenga legalmente». Una prima mía lo escuchó de su cuñada, que todavía trabaja en el juzgado de Toluca. Me apoyé en la encimera de la cocina. ¿Exactamente qué dijo? Están diciendo que muestras señales de confusión, que te has estado aislando, que estás inestable. Pronunció la última palabra con cuidado, como si supiera mal decirla. No respondí de inmediato. «Está tratando de armar un caso», continuó Adela. «Y si va en serio, podrían intentar impugnar tu capacidad para manejar tus asuntos, tu casa, tu dinero». Ni siquiera me sorprendió. «Es astuta», dije. «Siempre cuida no ensuciarse las manos directamente. Lo suficiente para saber que tienes algo que ella quiere», respondió Dela. «Pero no lo bastante para darse cuenta de que todavía tienes pelea dentro». Solté el aire. No quería creer que llegaríamos a esto. «Lo sé», querida, dijo con suavidad. «Ninguna quiere creer eso de los suyos, pero aquí estamos». Dela había sido mi vecina por casi 20 años. Viuda de guerra, afilada como navaja, directa, y el tipo de mujer que nunca dejaba el té demasiado tiempo ni una mentira flotando en el aire. «No estás loca», dijo. «Solo estás despertando. Hay una diferencia». Esa frase me golpeó más de lo que esperaba. Me quedé un rato frente al fregadero después de colgar, mirando por la ventana a 2 cardenales saltar bajo el árbol, con el teléfono aún en la mano. No estaba loca. Había pasado tanto tiempo dudando de mí, pensando que quizá era demasiado sensible, demasiado nostálgica, pero ahora lo veía claro. Esto no era emoción, era poder, era control, y yo estaba estorbando lo que ellos creían merecer. Más tarde esa tarde, Dela vino a casa. Trajo su computadora portátil, un folder lleno de formatos impresos y un pan de maíz, como siempre hacía cuando algo serio estaba por suceder. Nos sentamos en mi mesa de la cocina, la misma en la que Miguel y Valeria no se sentaban desde hacía años. «Bien», dijo, abriendo el folder. «Vamos a dejar esto por escrito. Nada de juegos. Nada de esperar». Redactamos una carta formal, directa pero respetuosa. Dejaba claro que yo estaba en pleno uso de mis facultades, manejando mis asuntos personales y completamente capacitada para tomar decisiones legales. Incluimos una nota indicando que a partir de ese momento contaría con asesoría legal y que cualquier intento de cuestionar mi capacidad sería respondido con toda la fuerza de la ley. Dela incluso añadió una copia de una declaración notariada que había hecho en su iglesia el mes anterior, afirmando mi salud y estado mental. Yo agregué una línea al final, de mi puño y letra. «No estoy confundida. No soy inestable. Simplemente terminé de ser tratada como un añadido». Imprimimos la carta, la firmamos, la escaneamos y la enviamos por correo certificado tanto a Miguel como a Valeria. Dela se recargó en la silla y cruzó los brazos. «Listo», dijo. «No podrán decir que no fueron advertidos». Me quedé mirando la carta en la bandeja de salida, la tinta aún fresca. «Ya terminé de suplicar que me quieran», dije en voz alta. Dela me miró. «Dilo otra vez». Lo hice. Y se sintió como si algo dentro de mí se liberara. No solo me estaba defendiendo, estaba soltando la parte de mí que seguía esperando que regresaran
esperando que actuaran como familia, esperando que alguna versión del pasado cruzara la puerta y pidiera perdón. Pero esa versión del pasado ya no existía. Después de que Della se fue, me quedé junto a la ventana frontal viendo cambiar la luz afuera. El aire era cortante y frío. La escarcha delineaba los bordes del vidrio. El jardín estaba en silencio otra vez, pero yo no. Esa noche me senté con una libreta y escribí mi propia lista. No cosas que arreglar o cocinar u organizar, sino cosas que quería hacer por mí. No por Miguel, no por Valeria, no por la idea de la familia que fuimos. Por mí. Hacer un viaje de un día a Taxco, pintar el cuarto del fondo en la casa de campo, empezar el jardín temprano este año, solo flores, nada comestible. Escribirle una carta a Ernesto, cosas simples. Pero cada palabra se sentía como una pieza de mí que volvía a su lugar. Y mientras estaba sentada en mi sala en silencio, un pensamiento no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Ellos se fueron, pero yo no desaparecí. Este mundo tiene suficientes personas esperando ser elegidas. Algunas de nosotras, por fin, nos elegimos a nosotras mismas. Si ese tipo de fortaleza significa algo para ti, suscríbete. Y si no, te reto a que comentes y expliques por qué. Quiero leerte. Una semana después de que enviamos la carta a Miguel y Valeria, tocaron a la puerta. Era temprano por la tarde. Yo estaba en casa doblando ropa en la sala, con una repetición sonando bajito en la televisión. Miré por la ventana primero, por costumbre ya. Era el señor Benítez. Abrí la puerta y sonreí. No llamó, le dije. No quise hacerlo, respondió, levantando una caja pequeña de cartón. Esto tenía que entregarse en persona. Me hice a un lado y entró, colocando con cuidado la caja sobre la mesa de la cocina. No era grande, más o menos del tamaño de una caja de zapatos, pero estaba bien sellada, con mi nombre escrito arriba, con la letra de Ernesto. Sentí un ligero mareo con solo verla. Ernesto me dio esto la semana antes de morir, dijo el señor Benítez. Me pidió que no se lo entregara hasta estar seguro de que usted estuviera lista. Hizo una pausa y añadió, ¿lo está? No se quedó mucho tiempo. Solo lo suficiente para explicarme que aquello no era un documento legal. Es personal, dijo. Él quería que fuera solo entre usted y él. Asentí y lo acompañé hasta la puerta. De vuelta adentro, me senté con una taza de té y abrí la caja despacio. Dentro había un cuaderno de piel, color verde oscuro, del tipo que Ernesto solía comprar en la papelería del centro, la que cerró hace 5 años. Pasé los dedos por la cubierta. Estaba gastada en las orillas. Lo había llenado. La primera página decía simplemente, si estás leyendo esto, significa que no pude decir todo esto en voz alta. Así que aquí va. Todo, sin guardarme nada. Pasé a la siguiente página. Todo estaba escrito a mano. La tinta estaba corrida en algunos puntos. Algunas palabras tachadas, otras encerradas en círculos. Cada entrada tenía fecha. Comenzaban casi exactamente 1 año antes de que muriera. Las primeras eran simples. Cómo se sentía, cosas que había notado, el clima, mis comidas favoritas, pero para la 5ª página, el tono empezó a cambiar. Escribió sobre sus miedos. No a morir. Ernesto nunca le tuvo miedo a eso. Tenía miedo de lo que pasaría conmigo después. Escribió, Jusara es la persona más fuerte que conozco, pero hasta las personas fuertes se cansan. Y cuando ella se cansa, no pide ayuda. Solo sonríe y sigue sirviendo a los demás hasta que no le queda nada para sí. Tenía razón. Continuó. Miguel se ha vuelto distante. He notado que no es solo el trabajo. Valeria tiene una forma de hacerle sentir que yo soy una carga, que Jusara es anticuada, alguien a quien se tolera en lugar de apreciar. Me quedé ahí, con las manos temblando un poco. Página tras página, volcó todo lo que veía pero nunca decía en voz alta. Habló de las pláticas nocturnas que solíamos tener, de cómo yo tarareaba mientras doblaba las toallas, de cómo Miguel corría a mis brazos después de la escuela y de lo lento que ese niño fue desapareciendo. Ernesto no solo vio los cambios, los sintió, y supo que yo también los sentía, incluso cuando no había dicho ni una palabra. A mitad del cuaderno, escribió algo que me dejó helada.
Si algún día te encuentras sentada sola en nuestra mesa, con ese vestido rojo, esperando a alguien que no llega, quiero que sepas que yo lo vi venir y que no tiene nada que ver contigo. Ellos se fueron, pero tú sigues aquí, y sigues siendo suficiente. Tuve que cerrar el cuaderno un momento. Me llevé la mano al pecho y respiré hondo varias veces. Ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando hasta que una lágrima cayó sobre la página. Cuando seguí leyendo, encontré las entradas donde empezó a planear. Se había reunido con el señor Benítez. Habló de qué hacer si las cosas se enfriaban. Puso la casa de campo a mi nombre. Creó el fideicomiso privado y dejó algo más que yo no sabía. Una fundación. No era grande todavía, pero tenía un nombre. El Fondo Jusara J. Medina para Mujeres Independientes. Escribió: he apartado una pequeña cantidad para comenzar. No es mucho ahora, pero con el tiempo y las personas correctas, crecerá. Está pensado para mujeres como Jusara. Viudas, abuelas, cuidadoras que pasan la vida dando. Y un día, se dan cuenta de que las dejaron atrás. Por un momento no pude respirar. Mi nombre, escrito por él, no solo como esposa o madre, sino como algo más, como alguien que importaba, no por lo que hacía por los demás, sino por quién era. Escribió una declaración de misión. Anotó ideas, lugares a los que acercarse. Una nota decía: tal vez Dela pueda ayudar a correr la voz. Tiene ese boletín de la iglesia. Reí entre lágrimas. Sabía cómo funcionaban las cosas en este pueblo. Hacia el final del cuaderno, su letra se volvió más temblorosa. Las entradas eran más cortas. Había más espacio entre las fechas.